Buenas tardes, queridos hermanos. Lamentablemente este tema lo tengo que grabar porque en este preciso momento estoy en el campo, ahí disfrutando de la naturaleza y, y- y- y voy a tratar de conectarme, pero muy poco probable que pueda establecer una conexión ahí. Así que este tema está siendo grabado, mis queridos hermanos. Primero, espero que estén teniendo un hermoso sábado en la presencia y la compañía de nuestro Señor Jesús. Y bien, este mes se está hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Usted sabe como adventista que esto es una de las doctrinas que ha sido mayormente atacada. El Espíritu Santo se ve como una fuerza, una energía, ¿cierto?, en el mundo cristiano, y no todas las religiones aceptan al Espíritu Santo como una persona, y menos como una persona divina. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar hablando primero de una pincelada, porque seguramente el sábado anterior ya vieron este tema. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la misión y el rol del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pincelada solamente de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como bien yo les digo, hay personas que lo tratan como un viento, como una energía, porque la palabra en el Antiguo Testamento, ruach, y la palabra neuma del Nuevo Testamento, eso quiere decir viento, viento. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que son lectores superficiales de la Biblia dicen, si esta palabra es viento o energía, entonces un soplo que viene del Padre y del Hijo es un viento, es algo, no es alguien. Sin embargo, cuando usted, mi querido hermano, analiza la Escritura, cuando usted desmenuza los versículos, se da cuenta que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. Imagine que Cristo estaba en sus últimos años de ministerio. Ahí había pasado mucho tiempo con sus discípulos y ahora ya tener que despedirse de ellos al irse, ¿cierto? Él tenía una amplia gama de temas para hablar a sus discípulos. Podía hablarles del amor, podía hablarles de profecías, podía hablarles de muchas cosas, de la familia, del sábado, ¿cierto? Pero Jesús en Juan capítulo 14, 15 y 16 habla en gran parte del Espíritu Santo a sus discípulos. Yo quiero leer acá Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículos 16 y 17. Aquí dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos y les dice, el Espíritu de verdad, el mundo no lo conoce, pero ustedes sí, porque mora con ustedes. En Juan 15, 26 dice lo siguiente, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Acá Jesús está diciendo, Él, el Espíritu Santo, hablará de mí. Eso dice Jesús. Él va a dar testimonio de mí. Entonces Jesús trata al Espíritu Santo como alguien, no como algo. En el siguiente capítulo, esto ustedes lo pueden leer, yo solamente seleccioné algunos versículos, porque estamos haciendo un mega resumen, ¿cierto?, de lo que ya se ha visto. Juan 16, 8. Pero yo os digo la verdad. Estoy leyendo 7 y 8. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, acá Jesús les dice algo todavía más grande, yo me imagino más sorpresivo para los discípulos. Ellos no querían que Jesús se vaya, porque habían estado todo el día y todos los días por más de 3 años, ¿cierto?, con Jesús. Habían escuchado sus palabras, habían visto su actuar, sus milagros. Me imagino Juan apoyado en el pecho de Jesús. Y todo este tiempo, ahora sabiendo que su maestro se iba a ir, y Jesús les dice ahora, les conviene que me vaya. O sea, ¿cómo podía entrar en la mente de ellos que su maestro, su gran amigo y maestro, se iba a ir y eso iba a ser para ganancia de ellos?
qué difícil entender esto. Y Jesús les dice, les conviene que me vaya. Entonces ahora entramos a qué es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué será que convenía a los discípulos, a los apóstoles, convenía que el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo, que se vaya Jesús y venga el sustituto de Jesús, el Espíritu Santo, el vicario, el sucesor? Vamos a ver qué significa espíritu. Yo la semana pasada no me pude conectar, pero yo me imagino que también habrán visto este tema. Yo quiero pasar rápido por esta parte. Cuando se dice Jesús, el Hijo, no es que en la Trinidad hayan niveles, no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén confeccionados en una jerarquía. No, ellos son iguales en poder, igual en propósito, igual en esencia. Así lo declara la Biblia y el Espíritu de profecía. En ellos no hay jerarquía, pero sí hay un orden en funciones. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función, una misión. Jesús tuvo otra, que fue hacerse carne, ¿cierto? Y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y Dios Padre es quien está en el trono del universo. Entonces, vemos acá la función. Como el nombre de Jesús indicaba la función que Jesús tenía, y eso lo vemos en Mateo 1:21. Vamos a leer Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Esta era la misión, ese era su nombre porque esa era su misión. De la misma manera, el Espíritu Santo tiene su nombre, Espíritu Santo, también relacionado con su misión. Y esta misión tiene que ver con la creación, primeramente, con la redención, con la inspiración de la Escritura, y vamos a ir paso a paso mirando. Vamos a verlo primero en la creación. Vamos a Salmo 104:30. Acá en Salmo 104:30 estamos hablando acerca de la creación, ¿cierto? De los animales y de los seres que Dios creó. 104:30 dice, voy a leer desde el 25 más o menos, desde el 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven los seres innumerables, seres pequeños y grandes, los surcan las naves, y es el leviatán que hiciste para que retosase en él, o jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que tú les des su comida a su tiempo, y se la das, y la atrapan. Abres tu mano, y se sacian de bien. Escondes tu rostro, y se espantan. Les retiras el aliento, y dejan de existir, y vuelven al polvo. Envías tu soplo, dice el versículo 30, envías tu soplo, y son creados, y renuevas la faz de la tierra. En su versión, probablemente, en el versículo 30, cuando dice, envías tu soplo, es la misma palabra. En otras versiones aparece, envías tu espíritu, ¿ya? Porque es la misma palabra que se traduce como soplo o viento, es espíritu. Entonces vemos que el espíritu también está relacionado, o el soplo, este ser está relacionado con dar vida, renovar la vida. Dios nunca volvió a crear como en Génesis, de la nada, pero sí se preocupa de mantener la vida en la tierra, de la procreación y de mantener la vida con las leyes físicas que conocemos, ¿cierto? Y con las que no conocemos, también Dios se preocupa de mantener la vida. Y en esto está relacionado al Espíritu Santo. En la creación, en Génesis también lo vemos, ¿cierto? En el versículo 2. En Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en la creación, en Génesis, también vemos al Espíritu Santo también tomando un rol aquí en la tierra. Redención. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con la redención? Primero, ¿qué es la redención? Redención viene del prefijo re, que significa de nuevo, o repetir, y emere, que significa comprar. Entonces, redimir, redención es volver a comprar, ya que está relacionado también con los esclavos, con la liberación. Entonces, redimir es volver a comprar, es liberar. Y el Espíritu Santo está también ligado a lo que es la redención. En la Biblia se dice, sí se muestra muy ampliamente, y yo he elegido uno de los textos que habla de la redención por medio, o de la liberación,
por medio del Espíritu Santo. Vamos a Ezequiel, el libro de Ezequiel 37, Ezequiel 37, del 4 al 14. Voy a leerlo, dice así. Se llama El Valle de los Huesos Secos, este capítulo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Él fue llevado en el espíritu a un valle de muchos huesos secos, muchos. Entonces ahí dice, y el espíritu le dice, profetiza sobre estos huesos secos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel cuenta y dice, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, versículo 8, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Pero eso no era suficiente, hermanos. Dice el 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pero ahí no termina, fíjense el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces esto es un ejemplo de los tantos que vemos en redención, en temas de liberación. El pueblo de Israel decía, nosotros ya no podemos más, Señor. Nosotros estamos cansados, nuestros huesos se secaron. Dios podía regenerarlos. Y en esta obra de regeneración, de redención, de liberación, el Espíritu Santo está intensamente, intrínsecamente, y está entrelazado con este tema, y que también vamos a seguir revisando en otros versículos. El Espíritu Santo se relaciona en creación, redención, y vamos a ver también otros aspectos relacionados con la misión del Espíritu. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? ¿Qué hizo en el pasado? Vamos a ver, 2 de Timoteo 3:16. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo fue el autor, en la inspiración de las Escrituras. Mire lo que dice, aquí habla solo de Dios en este versículo. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, miren lo que dice. Pedro acá dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si tomamos estos dos versículos, 2 de Pedro y 2 de Timoteo, vamos a ver que de la mente de Dios salió el revelarse a nosotros. Nunca el ser humano escribió tratando de encontrar o descubrir a Dios. Eso pensaban antes. Los babilonios pensaban que los dioses no tenían su morada con la carne. Entonces los seres humanos trataban y hacían sacrificios para que los dioses los miraran. Pero vemos en nuestro Dios de la Biblia que su intención primeramente es revelarse a nosotros. Entonces Pedro dice acá, entendiendo primero esto, primero hay que entender esto. Nosotros, no hay profecía de la Escritura que sea de interpretación privada o propia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo decidió inspirar a estos hombres para escribir la Biblia. Y ahora vamos a Timoteo y vemos que la Escritura es inspirada por Dios. Argumento en favor de que el Espíritu Santo no es solamente una persona, sino que también es una persona divina, tiene atributos divinos. Dice inspirada por Dios. Entonces el Espíritu Santo también tuvo esta misión, inspirar la Escritura. Y bueno, en la misma Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, puede haber una persona atea que conozca muy bien la Biblia, ¿cierto? Yo he conversado con amigos ateos que conocen la Biblia, los versículos conocen, y resulta que son ateos, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y ahí tenemos otra visión del Espíritu Santo. Vamos a hacer un resumen un ratito más para que quede bien clarito este esquema que estoy planteando. Hay muchos atributos del Espíritu Santo como persona. Yo no quiero detenerme tanto en esto, porque yo creo que también lo vieron acerca del Espíritu Santo. Podemos ver, por ejemplo, que el Espíritu Santo habla, que se le puede mentir, que se le puede insultar, que intercede, que testifica, que guía. Es alguien que convence, ordena, nombra. El Espíritu Santo tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad. Todo esto está en muchos versículos. Tengo la cita de todos los versículos. Habla ahí en Apocalipsis, en Hechos, en Hebreos, en Romanos, en Juan, en Corintios, en Efesios. Ahí vemos todas las características del Espíritu Santo como persona. Así que no hay forma de decir que el Espíritu Santo es una energía. Vimos primero que es una persona. Sabemos por muchas otras cosas que tiene atributos divinos, alguien que conoce, que es omnisciente. Vamos a ver un ratito más que es omnipresente. Entonces, no solo una persona, sino que una persona divina. Y que también tenía misiones específicas, inspiración de la Biblia. Por ejemplo, quiero leer algunos atributos que tiene. Por ejemplo, puede hablar, se le puede mentir, son atributos de persona, pero tiene atributos divinos. Por ejemplo, que es eterno, o sea, que siempre existió. Eterno significa no solamente que nunca va a morir. Eso podríamos decir, si tiene un inicio y no tiene fin, podríamos decir que es un Dios infinito. Pero acá dice que es eterno. Quiere decir esto, que no tiene ni fin, pero tampoco tuvo principio. ¿Cómo entendemos eso nosotros en nuestra mente tan limitada? No tiene principio, siempre existió. Ese es el Espíritu Santo, y eso está en Hechos 5, 3 y 4. Ahí dice que el Espíritu Santo es eterno. También podemos ver que es todopoderoso. Perdón, que es eterno, está en Hebreos 9:14. Que es todopoderoso, son atributos divinos, está en Lucas 1:35, que es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todo lugar. Salmo 139:7. Es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que lo sabe todo, conoce todo. En 1 Corintios 2:10, que resucita a los muertos. Está en Efesios 1:20. Entonces vemos acá características divinas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios también. Entonces, vamos a ver en resumen de estos puntos la misión del Espíritu Santo. Es quíntuple. Primero, revelar a Cristo como una presencia que mora dentro del alma. El Espíritu Santo nos revela y nos muestra a Cristo. Yo quiero leer algunos textos que tengo acá del Espíritu de profecía. Miren, dice aquí. Vamos a ver cómo es la presencia, cómo es que convenía a ellos y a nosotros que Jesús se fuera para que nos llegue el Espíritu Santo. El primer punto dijimos que es revelar a Cristo como una presencia dentro del alma. Dice en El Camino a Cristo, páginas 74 y 75. Y desde aquel día, Cristo había de morar continuamente por el Espíritu en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos era más estrecha que cuando Él estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían en ellos de tal manera que los hombres, mirándolos, se maravillaban y al fin los reconocían, que eran de los que habían estado con Jesús. Miren qué lindo. La gente los reconocía al mirarlos.
La primera y la segunda personas de la deidad, o sea, el Padre y el Hijo, residen ahora aquí en la tierra por medio de la tercera persona. Y claro, Jesús, tiene un cuerpo. Jesús no es, él decidió dejar la omnipresencia, y eso es un tema también que da para conversar, y que también es muy debatido. Pero Jesús ahora tiene un cuerpo glorificado, claro, sin pecado, como era el de Adán antes de pecar. Pero Jesús ahora no es omnipresente, porque Él está físicamente en el lugar santísimo. El Espíritu Santo, al contrario, tiene este atributo de ser omnipresente. El Espíritu de Profecía dice que cuando vayamos al cielo vamos a ver a Cristo en su cuerpo, vamos a ver sus marcas en sus manos, en sus pies. Bueno, este es otro tema, ¿cierto? Que da para hablar más. Pero dice acá que al Espíritu Santo, al estar dentro de los apóstoles, la gente los miraba y los reconocía que habían estado con Jesús. El siguiente es que la vida de Dios se une con la vida del hombre por medio del Espíritu Santo. Esta es otra misión que tiene el Espíritu Santo. La vida de Dios se une con la vida del hombre. Quiero leerlo para que ustedes puedan entenderlo. Está en el libro Consejos sobre Salud. Dice: el Espíritu Santo procura morar en cada alma. Si se les da la bienvenida como huésped de honor, quienes lo reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra comenzada se terminará y los pensamientos santificados, los afectos celestiales y las acciones como las de Cristo ocuparán el lugar de los sentimientos impuros, los pensamientos perversos y los actos rebeldes. Hay mucha relación en el nombre Espíritu Santo con la misión que tiene de santificar. Eso es unir la vida de Dios con la del hombre, que el Espíritu Santo nos hace aptos para el cielo, nos santifica. Es un proceso en el cual nos apartamos del mundo para hacernos más parecidos al Señor, para asemejarnos a su imagen. Entonces acá, como podíamos leer en el texto, si lo recibimos dice, recibimos a este huésped de honor, ellos serán hechos completos en Cristo. El Espíritu Santo, la misión que tiene también, además de revelar a Cristo, es asemejarnos a Él. No solamente mostrarnos a Cristo en el interior, sino que hacer un trabajo para nosotros asemejarnos a Cristo. El siguiente texto está en Profetas y Reyes. Al sujetar los pensamientos y los deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. El hombre interior queda renovado a la imagen de Dios, ¿eh? Tercera misión que tiene, o tercer aspecto de este quinteto que dijimos: revelarnos la verdad. El Espíritu Santo, ¿cuál es otra de las misiones? Es que nos revela la verdad, nos lleva a la verdad. La Biblia, que fue inspirada por Él, ahora podemos entenderla. Saben ustedes que se habla de los entendidos, los sabios, como la gente, el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, no recuerdo el versículo, pero en Daniel capítulo 12 se dice: los sabios, los entendidos, entenderán el libro de Daniel, de esta profecía, dice. Cuando dice Daniel, sella las palabras porque son para el tiempo del fin, ellos, los sabios, los entendidos, vayan a entender. Entonces aquí el Espíritu Santo nos hace entendidos, nos hace sabios en la palabra de Dios. Por eso, aquel que la inspiró es el que nos la puede revelar y nos la puede ayudar a interpretar de forma correcta. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque no se ha interpretado de forma correcta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la bienvenida al Espíritu Santo como huésped. Si le diéramos la bienvenida al Espíritu Santo como un huésped, como decía la cita, ¿cierto? Como un huésped de honor, entonces nosotros podríamos revelar a Jesús, podríamos asemejarnos a Jesús y podríamos también comprender la Biblia, entenderla. ¿Qué otro aspecto? El que testifica acerca de Cristo. El Espíritu Santo se subordina al Hijo, así como el Hijo se subordinó al Padre. ¿Se acuerdan cuando el Hijo estaba aquí en la tierra y decía Padre? Siempre dependía del Padre. Jesús apuntaba al Padre y el Espíritu Santo apunta al Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo vamos a ver constantemente en la Escritura, apuntando al Hijo, llevándonos a Jesús, llevándonos a buscar nuestra salvación en Jesús, en Cristo. Porque la salvación es solamente por gracia,
no por obra. Entonces el Espíritu Santo, aunque sí produce obra en nosotros, la obra viene como consecuencia de la fe. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene esta confianza en Dios? Es por el Espíritu Santo. Es Él el que nos convence de pecado. Es Él el que nos hace entender la posición en que estamos. Nosotros decimos, en realidad estamos en una posición donde no puedo yo, dice la Biblia, que la naturaleza humana no puede someterse a la ley de Dios, no quiere y ni siquiera puede, dice Pablo. No quiere someterse mi carne a la ley de Dios, no quiere, pero tampoco puede. Entonces, ¿cómo es que yo me salvo? Solo por gracia. ¿Y eso cómo yo me conecto con Dios? En la Biblia, mediante el Espíritu Santo. Por eso es que la misión del Espíritu Santo es tan importante, mis queridos hermanos. Voy a leer la última cita para terminar esta parte de la misión del Espíritu Santo. Dice, este está en Testimonios para la Iglesia, página 26. Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, y para iluminar nuestra mente y para purificar nuestro corazón. Aquí vemos que el Espíritu Santo en la misión que tiene es trascendental en nuestra vida de cristianos. Y ahora yo quisiera hacer una distinción, mis queridos hermanos, entre la misión del Espíritu Santo y el rol del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo siempre ha sido la misma: revelarnos al Señor, conectarnos al Señor. Antes de que Cristo venga en el Antiguo Testamento, la misión era la misma. El Espíritu Santo apuntaba, nos ayudaba a mirar a ese Salvador que iba a venir como un cordero a sacrificarse por todos nosotros. El Espíritu Santo ahora nos recuerda aquel sacrificio y nos ayuda a asemejarnos a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo antes tenía la misión de apuntar y de ir llevando esta verdad de generación en generación, y el Espíritu Santo ahora conservó la Biblia escrita, ¿cierto? Para nosotros. Entonces vemos la misión del Espíritu Santo, esto que leíamos en esta cita. Él es el que nos ayuda en las dificultades, Él es el que nos fortalece nuestra esperanza, Él es el que nos da seguridad, Él es el que ilumina la mente y purifica el corazón. Cuando Enoc, por ejemplo, se conectaba con Dios, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo no estaba en ese lugar? El Espíritu Santo estaba y Él ayudaba a Enoc en esta conexión. El Espíritu Santo siempre ha tenido la misma misión. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo lo vemos en ocasiones señaladas, descendiendo sobre personas específicas para cumplir misiones específicas. Por ejemplo, en Génesis 6:3 vemos que dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En Génesis 6, versículo 3, ahí está hablando del diluvio, ¿cierto? Aquí habla de que esta generación era tremendamente violenta. Y ahí aparece el Espíritu Santo y dice, el Espíritu Santo no va a contender para siempre con el hombre. Él tenía la misión de decir al hombre, escuchen, primero a Noé, ¿cierto? Y luego a los hombres, tratando de que los hombres escuchen a Noé, de que se salven. Esta misión es la misión del Espíritu Santo, tratar de convencerlos a ellos de pecado. Pero ellos rechazaban al Espíritu Santo, y ahí estaba el Espíritu Santo luchando para que ellos se salven. Entonces acá dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí vemos al Espíritu Santo. Éxodo 31, del 2 al 5, dice, mira, yo he llamado por nombre a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Acá vemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Llegando sobre Besaleel para que haga diseños y trabaje el oro, la plata, el bronce, las piedras, la madera y toda clase de labor. El Espíritu Santo capacita acá a una persona. Llega para esa situación. Yo recuerdo ahora en Elías, cuando el Espíritu Santo desciende en Elías, y Elías toma fuerza, dice, ciñe sus lomos,
y va corriendo delante de un carro que iba guiado por caballos y Elías llega primero. Entonces el Espíritu Santo le dio en ese momento fuerza para correr y Elías llegó antes que el carro. Entonces vemos ahí también el Espíritu Santo en una situación señalada, determinada, por una tarea específica, donde era necesario. En Jueces 14:6 vamos a ver a Sansón. Y mira lo que dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vemos acá el Espíritu Santo que desciende sobre Sansón. ¿Y Sansón qué hace? Despedaza a un león. ¿Por qué Sansón pudo despedazar al león? ¿Porque tenía fuerza? No, porque el Espíritu Santo descendió sobre Sansón para una tarea específica. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver en Jueces 6:34 a Gedeón. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces ahora vemos también una tarea específica, y el Espíritu Santo entra en juego acá, con Gedeón. En 1 Samuel 16:13, y con este termino, dice: y Samuel tocó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí está cuando Samuel unge a David, ¿cierto? Dice: desde ese día el Espíritu Santo se quedó con David, no antes, ¿fijan? Desde esa parte en adelante. Entonces vemos al Espíritu Santo actuando, pero de forma tal vez no esporádica, pero sí de forma señalada, de forma determinada para tareas específicas. ¿Sí? Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo El Pentecostés, para que esto no sea como una opinión personal, sino que es algo que está escrito. Escúchenme con atención. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don. Y en el cielo, Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Entonces, antes, en la era patriarcal, como estábamos leyendo, ¿cierto? ¿El Espíritu Santo estaba? Sí estaba, por supuesto que sí, pero actuando de manera más señalada. Ahora, cuando los discípulos estaban rogando por el don del Espíritu Santo, y después Cristo asciende al cielo, ¿cierto? Intercede también por nosotros, entonces el Espíritu Santo ahora se derrama sobre la tierra. Y aquí es cuando viene el Pentecostés, y esto fue tremendo. Miren lo que dice el testimonio para la iglesia. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Las buenas nuevas del Salvador resucitado fueron proclamadas hasta los confines más remotos del mundo habitado. El corazón de los discípulos quedó sobrecargado de una benevolencia tan completa, profunda y abarcante que los impulsó a ir hasta los confines de la tierra testificando: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mientras proclamaban la verdad, tal cual es en Jesús, los corazones cedían al poder del mensaje. La iglesia veía a los conversos acudir a ella desde todas las direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplía la profecía: el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como ángel de Jehová. Eso está en Zacarías 12:8. Cada cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Un solo interés prevalecía. Un objeto de emulación absorbía a todos los demás. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Disculpen la cita tan larga, pero es que era muy importante. Esto era el Pentecostés, esto es lo que el Espíritu Santo logró en ese tiempo y lograba ahí. La iglesia crecía y los apóstatas volvían. Está el testimonio para la iglesia tomo 8. Vemos acá la tremenda misión del Espíritu Santo en ese momento, cómo cambió la historia. Y desde ahí en adelante el Espíritu Santo vino cuando se derramó y se quedó con nosotros. Por eso decía, la primera y la segunda persona de la Trinidad hoy habitan aquí en la tierra por medio de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿qué vemos? En resumen, que la provisión del Antiguo Testamento
era una promesa y una preparación. En el Nuevo Testamento se cumple la promesa y está la posesión. Es decir, hay una promesa del Espíritu Santo y en el Nuevo Testamento se cumple esa promesa. Viene el Espíritu Santo. Hay una preparación para el Espíritu Santo y en la segunda, en el Nuevo Testamento, hay una posesión del Espíritu Santo. O sea, ahora el Espíritu Santo entra en las personas. Ahora puede entrar y morar y habitar con nosotros. Por eso es que convenía que Jesús se vaya a los discípulos, porque ahora el Espíritu Santo iba a estar dentro de cada uno de ellos y de nosotros también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el rol del Espíritu Santo? Es que antes trabajaba, hacía una obra extraordinaria, pero desde afuera hacia adentro. Y hoy día la hace desde dentro hacia afuera. Eso es la diferencia. Ahora vive en lo más íntimo del ser y es para siempre. Hasta que Jesús venga, hasta la eternidad, va a estar con nosotros siempre. Vino para quedarse, ¿cierto? Vino para quedarse. El Espíritu Santo es un don de Dios, pero es diferente a los dones que el Espíritu Santo concede. Ustedes ven que hay una lista de dones, ¿cierto? Los que tienen el don de enseñar, los que tienen el don de exhortar, los que tienen el don de servir, etcétera, etcétera. También está el don de sanidad, el don de lenguas, y en Corintios vemos, en varias partes vemos listas de dones. Pero el Espíritu Santo no es un don que se pueda cultivar como esos dones. No es un don que tú puedas estar en la misma categoría, digamos. No es un don, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, no está en la categoría de los dones para crecer en la iglesia. El Espíritu Santo es más allá que eso. No puede ser ganado, no puede ser cultivado, no puede ser comprado. El Espíritu Santo es un don de Dios al hombre, es un regalo que el Señor nos dio. Y es el mismo Dios habitando en nosotros. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta la magnitud de esto? Dios envió al Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo debe distinguirse de los demás dones. Y quisiera leer la última cita. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo al enviar su Espíritu como representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Donde quiera que haya necesidad del Espíritu, sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece una infinita plenitud. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 41. Cuando nosotros desviamos nuestra atención a cosas que no necesitan, a cosas que no son para el crecimiento, cuando desviamos nuestra atención a hacer cosas que son superficiales en la iglesia, entonces el Espíritu Santo no está. ¿Por qué? ¿Será que falló la promesa de Jesús? ¿Será que el Espíritu Santo no estaba para siempre? No es por eso. Y la cita es clara. Es porque no se busca, porque no se aprecia debidamente, dice. Entonces el llamado de hoy, querido amigo, querido hermano, es buscar al Espíritu Santo, apreciar el Espíritu Santo, porque este don tan grande que el Señor nos dio es para hoy, para cuando nosotros hoy día necesitemos entender la Biblia, para cuando hoy día necesitemos cambiar nuestro carácter a semejanza de Cristo, transformar las cosas. A veces uno dice, yo he escuchado, no, yo soy así, yo me crié así, entonces yo por naturaleza yo soy así, tienen que aceptarme. Pero no, el Espíritu Santo transforma la vida. No puede ser que nosotros siendo cristianos por tantos años sigamos siendo iguales, porque el Espíritu Santo hace una obra de santificación, por eso se llama Espíritu Santo, como hemos visto en este tema, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo necesita que se lo aprecie. Él es una persona, Él es alguien. Y si tú lo rechazas, si tú pones un muro entre tú y Él se va a retirar. Él no va a seguir insistiendo, no va a tratar de poseerte.
Pero si tú le abres la puerta del corazón al Espíritu Santo, vas a ver milagros, vas a ver cómo ahora la vida se transforma, cómo ya no tienen los mismos gustos por las mismas cosas mundanas, cómo la música ha cambiado, cómo escuchas ahora otra música, cómo entiendes la Biblia de manera distinta. Antes abrías la Biblia y no sabías qué leer, dónde leer, no entendías. Ahora entiendes la Biblia, porque el Espíritu Santo es el que lo hace. Aprecia el Espíritu Santo. Apreciemos el Espíritu Santo porque es Él el que tiene la obra en este tiempo de convencer a ti, a mí y al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que nos prepara para el fuerte pregón, para el fuerte clamor, para este tiempo difícil de angustia que se viene para la iglesia y para ti y para mí de forma personal. Es el Espíritu Santo quien tiene esta misión maravillosa. Y el Señor lo regaló, un don de Dios. Esta persona, el Espíritu Santo, está aquí en la tierra con nosotros, día a día. Que el Señor les bendiga, que el Señor los ayude, que el Espíritu Santo en esta semana nos ilumine, que podamos leer y comprender la Biblia, que podamos testificar a Cristo, que podamos revelar a Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Esta misión que siempre fue la misma, pero el rol, la posición del Espíritu Santo ha cambiado. Ahora el Espíritu Santo debe estar dentro de nosotros, debe morar en nosotros. Y esa es la oración de este día. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.